Mi nombre es Yeritza Bautista Cortés. Comúnmente me dicen más Yeri. Me gusta más que me digan Yeri. Tengo 35 años. Soy licenciada en Relaciones Comerciales, egresada del Politécnico Nacional, de la ESCA, del Casco. Y pues bueno, hace 2 años y medio inicié un proceso que recientemente lo cerré con sentencia de mi agresor y pues actualmente me encuentro dentro de las cifras de sobrevivientes de tentativa de feminicidio en la Ciudad de México. Mi agresor es mi expareja, Carlos Enrique Arellano Nava. Pues bueno, él y yo tuvimos una relación de noviazgo primero, como cualquier otra relación inicia. Nos conocimos en el trabajo. Trabajábamos juntos. Yo continúo trabajando ahí en una firma de contadores en el área de mercadotecnia. Y pues ahí lo conocí. Ahí empezó como la relación, primero laboral, después de amistad y después de pareja. Al final decidimos empezar a vivir juntos y ya estando y habitando el mismo domicilio en compañía de su hija, pues empezó como, no la violencia como tal, porque la violencia ya se venía dando durante nuestro noviazgo, pero sí como ya una violencia más descarada, más constante, más directa y pues incluso más evidente para muchas personas. La primera agresión o la agresión que me dejó secuelas y la agresión que me hizo como replantearme la idea que yo conservaba como por mucho tiempo del amor romántico, el amor bonito, sucedió en Huastepec, Morelos, el 2 de febrero del 2020. Fuimos de vacaciones de fin de semana con su familia, sus padres, sus hermanos, sus cuñados, su hija, sobrinos, en una casa en Huastepec, Morelos. Ahí llegamos, fuimos a cenar, estuvimos compartiendo pues alimentos, todo. En un momento de la noche, regresando después de salir a cenar al centro, él me dijo que yo había estado coqueteando con una persona en un Oxxo. Su hija igual le dijo que yo coqueteaba con una persona en un Oxxo. Y pues bueno, en el camino me dijo, yo sé que así eres y pues te atienes a las consecuencias. En algún momento de la noche empezó a golpearme en la cara, en el estómago, en las piernas, de varios golpes, me tiró los dientes. Escuché como el sonido de los dientes, cómo sonaban en el suelo como si sonara una canica. Él se movió en alguna parte de la cocina y tomó algo que no sé con exactitud qué es, no logro recordarlo claramente, pero escuchaba cómo se movían cosas en un cajón y sacó algo con lo que me quitó otros dientes de manera manual. Y bueno, en total perdí 5 piezas dentales. Pues en ese momento, en ese espacio de la casa, pues me atravesaban como muchos pensamientos. Sí tenía un miedo que jamás en mi vida había sentido, pero no era un miedo de morir, no. Era como un miedo de pensar en el dolor que yo le iba a dejar a mis padres, entre los golpes, la sangre, los dientes, las patadas, todo. Me aferré a mantenerme consciente porque no podía
pensar en causarle ese dolor a mis papás. En algún momento todo paró, alguien prendió la luz. En el refri que estaba a mi derecha estaba pues lleno de sangre, el suelo estaba lleno de sangre. Yo sentía mis manos mojadas y volteé a verlas y estaban pues llenas de sangre, el pantalón. Y solo recuerdo que levanté como mis manos hacia la cara y sentí como la mandíbula estaba abierta. Entonces yo la cerré, como que la uní porque sentía que salía como mucha sangre. Pues él solo se hincó y lloró como que intentó llorar porque no le salió ninguna lágrima, pero como que sollozaba. Y yo le dije que por qué. Él no me contestó nada. Me llevaron a una clínica muy pequeña en Huastepec. Después, tiempo después, durante el proceso, durante pues lo que uno va aprendiendo, pues me decían por qué la llevaron a esa clínica, ¿no? En Huastepec hay un hospital muy grande, famoso propio de Huastepec, pero yo no lo conocía. Y pues todos los doctores que me atendieron le preguntaban a él, ¿por qué la llevaste a una clínica tan chiquita habiendo ese hospital tan grande? En esa clínica me cosieron la mandíbula. Al papá de Carlos y a su hermano, que eran los que se bajaron. Carlos no se bajó. Les dijeron, se la tienen que llevar de aquí no tenemos como el equipo necesario y se tiene que ir. No nos podemos ser responsables de nada. Y me sacaron. Me trajeron a la Ciudad de México. Entré a urgencias al Hospital San Angelín de Patriotismo. Ahí en urgencias pues llegaron como muchos doctores. Nunca había estado en urgencias, jamás. Entonces no sabía cómo funcionaba. Pero llegaron muchos doctores, llegó una ortopedista, un maxilofacial, un internista, un neurólogo. Y yo pues al ver como tantos doctores les preguntaba como por qué, porque yo no como que no entendía qué era lo que estaba pasando. Y la ortopedista me dijo, es que tienes muchos golpes de la cintura para abajo y te estás haciendo del baño de manera inconsciente, entonces creo que tienes como un golpe severo en la pelvis. El neurólogo me dijo que yo tenía unos golpes en la cabeza, que quería ver si yo no había sufrido algún daño. Me hacía falta cabello en la cabeza. El maxilofacial me dijo que no me podía como implantar nuevamente los dientes porque no los había resguardado correctamente. Y me dijo que tenía que entrar a cirugía nuevamente. Entré a cirugía, estuve ahí, pues me hicieron una nueva operación de mandíbula, el maxilofacial antes de entrar al quirófano. Me dijo que me iba a enseñar como un espejo para que yo pudiera como dimensionar lo que me iban a hacer y todo. Era la segunda vez que yo me podía ver al espejo de manera detallada, porque todo el tiempo antes de llegar a la Ciudad de México, la familia de Carlos, su mamá, su papá, su cuñada, su hija, no me permitían verme en el espejo. Entonces yo no sabía o no había dimensionado cómo me veía yo. Cuando me enseñé al espejo el maxilofacial me doy cuenta que pues la mandíbula, toda la parte de acá abajo estaba completamente pues abierta, había perdido todo el hueso de acá abajo, toda la encía,
de aquí para acá estaba perdida. O sea, yo ya no tenía como esta pielecita rosita que tenemos, que es lo que cubre los dientes. Se veía el hueso, se veía como las raíces de un diente que se logró todavía salvar. Y yo le dije que pues que eso sí que significaba, ¿no? O sea, que cómo iba a ser la cirugía. Él me dijo, se te va a reconstruir la mandíbula, se te va a salvar la encía, lo que se pueda salvar, pero perdiste mucho hueso. Entonces, pues bueno, no nos adelantemos, entremos en cirugía. Carlos todo el tiempo estuvo allá afuera. Salí del quirófano. El maxilofacial me dijo, ahora sí quiero saber qué pasó. Carlos le dijo, se cayó de las escaleras, estaba sumamente borracha y rodó por las escaleras y se cayó. El maxilofacial le recuerdo mucho como su mirada y le dijo, ok, pues a menos que tú me dijeras que te caíste de un sexto piso, yo te creería, pero de otra forma no hay manera. Pero me dijo, yo no puedo hacer nada. Hoy sé que sí pudieron, hoy sí que sé que incluso debieron haberlo hecho. La norma que los obliga, tanto hospitales públicos como privados, a denunciar una posible agresión, esa norma se omitió, no existió ni en el hospital, ni en esa clínica pequeña de Huastepec, Morelos, ni en el San Angelín de aquí de Patriotismo, no existió. Y pues Carlos, estando ahí en el hospital, él me dijo, para todos, en Huastepec tú te caíste por borracho, y así va a ser. Pues llegó mi papá, llegaron mis hermanos, pues mi papá me dijo que, pues él recuerdo mucho que entró, me dijo, no lo puedo creer. Mi hermana más pequeña me dijo que no tuviera miedo, que denunciara, pero la realidad es que yo ni siquiera había terminado de procesar lo que había pasado. Yo no, en mi mente, en mi corazón, no podía entender que la persona con la que yo había elegido tener una vida, la persona con la que había hecho un plan de vida, había estructurado la idea de tener hijos, la idea de compartir tiempo, espacio, nuestras vidas, era la misma que me había puesto en esa cama. Era la misma que su actitud se tornaba ya retadora, se tornaba intimidante cuando ya estábamos a solas en el cuarto. Yo no lo podía creer, no lo quería creer porque cuesta trabajo saber que te has equivocado tan feo. Y tampoco me sentía con las herramientas psicológicas para poder enfrentar algo así, porque ni siquiera yo imaginaba que era lo que venía. Pues la segunda agresión sucedió el 22 de marzo de ese mismo año, a los pocos días de lo de febrero. Pues estando en casa, como siempre, él revisaba mi teléfono, revisaba pues mi coche. Yo no tenía como esa disposición de la casa ni de mi coche. Yo antes de vivir con él, pues yo ya había adquirido un coche, yo ya había vivido sola, era como muy independiente. Pues así me hubiera quedado, pero bueno, lo conocí. Y pues estando en casa empezó a revisar mi teléfono. Él decía que yo me acostaba con mi jefe, que me acostaba con el de la tienda, que me acostaba con los compañeros de trabajo. Pero
Pocos días antes del 22 de marzo, el 15 de marzo iban a decretar el confinamiento por pandemia. Entonces empezó a salir en el noticiero que se iban a cerrar las actividades, ya no solo las actividades primarias, sino ya todos nos íbamos a casa, ¿no? O sea, ya no había opción. En mi empresa empezaron a mandar un comunicado que a partir del 15 íbamos a entrar todos a trabajar desde casa, que se empezó a hacer como el papeleo, como todo esto. Y ese día recuerdo mucho que a mí nos dice mi jefe en el área, todos nos vamos a ir a casa, no va a haber guardias ni nada por el estilo, entonces pues todo va a ser desde casa y no tenemos como opción. Y por segunda vez sentí un miedo horrible, así como ese miedo de decir no, o sea, no me pueden mandar a casa, o sea, no puedo estar en casa día y noche, porque mi trabajo era como mi escapatoria, como mi lugar seguro. Y hablé con mi jefe, le dije que necesitaba decirle yo a Carlos que a mí me habían pedido guardias y que él dijera que sí. Él me dijo, sí, está bien, Jerry, está bien. Dile que yo te digo que vengas a trabajar, te digo que tienes que estar aquí, pero pues la realidad es que no puedes estar en las oficinas. Entonces lo que yo hacía era salirme de casa como si fuera a la oficina y me iba a un Vips o a un café donde hubiera internet, o a los postes, me iba a sentar como en las bancas que hubieran postes estos de wifi libre, y ahí estaba hasta que se acababa la jornada laboral. Y pues ya estando en pandemia, pues las cosas empezaron como en alerta para todos, no nada más para mí, ni tampoco nada más para mi familia, sino empezó mi familia, mi trabajo, mis amigos, pues yo misma, a raíz de lo de Huastepec, empezamos a construir como una red de apoyo entre todos, como en este aspecto de Jerry, tienes que empezar a ponerle nombre a las cosas, tienes que empezar a aceptar lo que acaba de pasar. Yo, la verdad es que yo no entendía, siempre había participado como en estos movimientos feministas, las marchas de cada año, pero siempre como como espectadora, ¿no? O sea, siempre como, ay, qué historia tan fea, qué historia tan triste, incluso desde esa comodidad de juzgar, ¿no? Desde esa comodidad que mucha gente adopta y juzgar anticipadamente. Lo llegué a hacer también, pero siempre me mantuve como activa en eso, me llamaba mucho la atención. Entonces, en la marcha del 8M del 2020, pues fue una marcha como súper grande, como histórica en muchos aspectos, y yo la estaba viendo en la tele, él lo estaba escuchando en el radio, y recuerdo mucho que él apagó el radio y me dijo, te voy a dar verdaderos motivos para que estés en esa marcha, ¿no? Pues ahí como que yo entendía muchas cosas que había yo invisibilizado y normalizado. Un día un compañero de trabajo me envía por mensaje el caso de Ingrid Escamilla, recientemente había pasado de esos momentos. Me lo manda con un texto que decía como, Jerry, por favor, abre los ojos, no quiero que termines así, haz algo. Y pues yo lo empecé a ver otros casos, empecé a leer lo del caso de Abril Pérez también por esas fechas, pero me rehusaba a creerlo. Entonces empecé a hablar con mi familia. Me acerqué a una asociación que apoya a mujeres de víctimas de violencia. Empecé a platicar con ellas, cómo funcionaba el poder aceptar lo que te estaba pasando. Empecé a ir a terapia a escondidas. Yo le decía a él que iba a una rehabilitación de mi pierna porque
A raíz de los golpes, la pierna izquierda dejó como de funcionar correctamente. Pues empecé cogié como por 2 meses, no podía como apoyarla porque la rodilla por los golpes como que se atrofió una parte de los ligamentos. Entonces yo le decía que iba a rehabilitación de la pierna, pero la realidad es que yo iba a terapia psicológica. Y justo antes del 15, mi terapeuta me dijo que Yeri, tu reloj entró en reversa. Si tú no haces algo, después los que van a estar aquí van a ser tus padres, ya no tú. Recuerdo que salí ahí por la Roma a caminar con mi mamá y vimos en un poste el violentómetro, estaba súper grande, un póster muy amplio. Y pues el punto más alto del violentómetro era la muerte, ¿no? Pues mi mamá y yo íbamos como viendo el violentómetro y mi mamá me decía, no, este sí. Y me dijo, no, Yeri, es que esto no puede seguir así. Y pues sí, yo tampoco, le dije, yo sé que no, pero no sé qué hacer. Y vino el 22 de marzo. Estando en casa, pues empezamos a discutir porque él me decía que me acostaba con mi jefe. Me empezó a pegar, me aventó la cabeza sobre una reja. Me empezó a decir pues que yo era una prostituta, que me acostaba con los hombres, que yo para lo único que serviera para eso, para dar servicios de prostituta, que le daba asco mi cuerpo, que le daba asco yo, porque ¿quién iba a querer una mujer así como yo? Chimuela, coja, estéril, porque también me llamaba estéril, con cuerpo de niña, ¿quién me iba a querer así? Y me empezó a insultar. En algún punto ya estaban alertados nuestras familias. Llegaron, se hizo como ahí una serie de agresiones por parte de la familia de Carlos, de sus padres. Y buscó como ese distractor y me ahorcó. Empezó a ahorcarme hasta que alguien gritó, ya llegó la policía. Y lo detienen a él en lo que legalmente se le conoce como flagrancia. Y ahí empezó el proceso. Fui a la delegación de Álvaro Obregón a hacer mi denuncia. Ahí ya empezó realmente un segundo calvario. La realidad es que enfrentar un juicio como estos te rompe por dentro. Yo puedo decir que en mi experiencia, Yeritza, mi proceso, a lo largo del proceso fui encontrando mucha gente muy humana, muy empática, muy profesional, muy amorosa, no solo mujeres, sino también hombres. A lo largo de mi proceso hubo como de todo, pero si yo puedo poner en una balanza, fue más personas como humanas. Ahí en la delegación de Álvaro Obregón, pues tuve diferentes MPs por los cambios de turno y todo eso. Una mujer, me acuerdo mucho que me dijo que lo pensara 2 veces, que yo estaba llorando y que como yo estaba llorando yo lo quería. Entonces me dijo, piénsalo, tómate un respiro, sal a la salita, piénsalo y regresas. Y pues estando ahí, escucharlo a él, cómo insultaba a mis padres, escuchar a su hija, escuchar a sus padres, cómo insultaban a mi mamá, cómo le decían vieja alcahueta, pitufos, nacos, indios. Recuerdo que Carlos le dijo a mi hermano, yo ahorita traigo el dinero que ustedes no tienen y con ese dinero yo salgo. Ustedes no traen ni 50 pesos en su bolsa. Su hermana insultando a mi mamá de manera directa dentro del Ministerio Público.
diciéndole de groserías. Y mi mamá, pues una señora de la tercera edad, callada, pues con esa sensación de decir la que está denunciando es mi hija, y aparte aguantar lo que le decían, pues ella no tenía necesidad de todo esto, había sido pues mi culpa, ellos no tenían por qué vivirlo, pero aguantaron. Y pues ahí escuchar todo eso pues me dio como fuerza, me dio como valor. Yo le dije a la MP que no me iba a ir, que yo ya estaba segura de que iba a denunciar. Hubo un cambio de turno, me pasaron con otro MP y él fue el primer MP que me dijo, Yeri, haz que valga la pena mi trabajo. Yo te voy a escuchar, así nos tardemos las horas que nos tardemos, pero te pido que aguantes lo que viene después de esto, que te quieras tú un poquito, que te respetes tú un poquito, porque te lo debes a ti misma. Fue una declaración larguísima. Y ahí empezó, ¿no? Ya había cumplido su plazo para que lo trasladaran al reclusorio. No sé qué pasó. No sé qué influencias movieron, porque sí tenía influencias con un fiscal de Coajimalpa y no lo trasladaron al reclusorio. Recuerdo que yo estaba ese día con el MP, justo cuando ya era su momento de trasladarlo, y llegaron los policías y le dijeron al MP, venimos por la carpeta tal, el número de carpeta, era la mía. O sea que venían por Carlos para llevárselo al reclusorio ya había cumplido su plazo ahí en el MP. Y el MP, el Ministerio Público, le hizo una seña a los policías y dijeron, ese se queda, hasta que nos avisan que ya lo habían trasladado al reclusorio sur. Pues llegó mi notificación de mi primera audiencia de su legal detención, se acreditó su legal detención, llegó la segunda audiencia de vinculación a proceso y lo vincularon a proceso por feminicidio en grave tentativa. Ahí empezó como pues la denuncia como en firme ya, como a recabar testigos, testimonios, pruebas, todo lo que yo pudiera tener, lo que sus familias, tanto la de él como la mía, pudieran aportar. Evidentemente la familia de él tomó la postura de él no hizo nada, ella es una borracha, ella es una despechada. Durante la audiencia sus padres dijeron que yo dije que si Carlos no era para mí, no era para nadie. O sea, no lo podía yo creer. Era una familia con la que yo convivía, era una familia con la que yo comía, con la que llegaron a ir a mi casa. Era una familia que yo respetaba, muy a pesar de que no congeniaba con los valores que ellos tenían como personas y como familia. Hoy sé que cuando ves eso también es una alerta. Cuando los valores no son los mismos, tampoco es por ahí. Pero yo a Carlos lo amaba, yo a Carlos lo quería, yo en Carlos pensaba como un amor ideal. Entonces eso me cegó por mucho tiempo. Pero esa familia que yo respetaba de repente se convirtió en la familia que decía eso. Su hija, durante las audiencias, decía que yo le dije que iba a hacer de su vida un infierno. No lo creía, no lo aceptaba y me dolió mucho darme cuenta de eso, de escucharlos, porque yo muchas veces platiqué con su madre y su madre me decía, Carlos no es una buena persona, tú no conoces a Carlos. Su madre un día, en presencia de su madre y de su padre, Carlos dijo, si mi mamá se muere, a mí no me dolería, pero si mi papá se muere, sí.
Se notaba como ese odio hacia su mamá, ese distanciamiento, ellos no se hablaban. Un día también Carlos me dijo, si mi hija se embaraza chica, para mí mejor, yo así me deshago de ella. Entonces yo no sabía porque ahora su familia se estaba convirtiendo en sus principales defensores, pero también agresores. La violencia había cambiado de estafeta, ya con Carlos preso se había quedado su familia como agresores principales, toda su familia, padres, hermanos, su hija, sus cuñados, tíos, tías. Se hizo como una campaña de odio en redes sociales gigantesca, de todo tipo de insultos, de todo tipo de memes. Robaban las fotos de la página de Facebook de mi empresa donde yo laboraba y hacían memes, hacían publicaciones, hasta que optó la empresa por desactivar los comentarios. Estoy hablando de una empresa pues transnacional y que optó por decir mejor los bloqueo. No bloqueo que lo digan, pero bloqueo lo que ponen. Yo no entendía tampoco esa postura porque pues yo no dejaba de ser Yeritza la profesionista, Yeritza la que trabajaba en una firma de contadores, a la que entendería yo que en un ambiente laboral te deberían de proteger. Entonces lo acepté. Empezó como toda esta campaña en muchos medios de comunicación también. Todo el mundo me empezaba a decir, Yeritza, puedes hacer derecho de réplica, habla a este medio y llama al otro. Y yo les dije, no necesito un derecho de réplica, porque yo no necesito que un medio de comunicación sepa mi historia. Yo necesito que mi historia la escuche un tribunal, que la escuche un juez, que no necesito derecho de réplica. Como decía una frase en un libro que leí durante el proceso, el que mucho explica, mucho tiene que demostrar. Y eso se convirtió para ellos, para su familia, ¿no? Esta campaña de odio, esta búsqueda de cámaras, lanzaron a la niña como estandarte, como la activista social, infantil. Pero la realidad es que no. La realidad es que su hija es la copia fiel de su padre, solo que en mujer. Y pues ahí empezó, llevando un año de juicio, yendo a todas y cada una de mis audiencias, no falté a ninguna, cumplí con los lineamientos que la Fiscalía de Feminicidios y el Tribunal de Enjuiciamiento te imponen, en este sentido de autocuidado y de reconstrucción, no nada más como en la parte legal, sino también en la parte emocional. Asistí a todas mis terapias, tanto en CABI como en ADEVI. Y todo este proceso legal lo fui también sobrellevando con esta campaña de odio que estaba. Al año que yo llevaba el juicio, su primer equipo de abogados interpone un amparo y dice que el juicio se habían violentado sus derechos, como algunos argumentos de ese estilo. Meten un amparo y se los aprueban y mi juicio queda inválido, todo lo que llevábamos quedó inválido. Y al año yo volví a empezar. Me vuelven a citar para la primera audiencia de vinculación a proceso, de su legal detención. Y un segundo juez, totalmente diferente al primero, lo vuelve a vincular por el mismo delito, feminicidio en grado de tentativa. Y ahí empezó otra vez como desde cero el juicio y fue realmente muy largo, muy cansado, muy doloroso. Cada audiencia te rompe un pedacito de tu corazón. Y el 6 de septiembre de este año, del 2022, a él lo declararon culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa. El 13 de septiembre
Él le dictaron su sentencia, 11 años, 8 meses. Pues yo con el fallo cerré el proceso, con el fallo cerré como esa etapa porque vivir con ese peso es muy doloroso. Contenta con la sentencia, pues no se trata, no es que me sienta contenta, le diría yo si me siento satisfecha o no. Siento que es una condena no proporcional al delito, siento que es una condena que no lo va a restaurar a él, porque él es así, a él le gusta ser así, y más bien lo va a preparar para cuando él salga. No me siento como satisfecha, pero me siento en paz. Me siento en paz por haber llegado al final. Me siento en paz por haber podido hablar, haberle puesto nombre a las cosas, haber aceptado que esa persona que había ocasionado todo lo que con lo que hoy vivo, pues lo había ocasionado mi pareja. Pues de la noche a la mañana, pues me cambió todo. No solo es como enfrentar el juicio, sino es que el amor tampoco desaparece de un día a otro. El amor que yo le tenía se convirtió como en un desprecio hacia mí misma por haber sentido amor hacia él. Porque pues yo o sea, en mi cabeza no podía como imaginar que esa persona que un día nos decíamos te amo, te extraño, de repente era el que me había ocasionado todo esto. Hoy vivo con una prótesis dental, la cual no me avergüenza, la cual no escondo. Vivo con ella, me he adaptado a ella. No tengo posibilidades de implantes porque perdí todo el hueso de la encía. Como al año más o menos me sometí a otra cirugía porque el labio inferior no tenía movilidad. Perdí la sensibilidad de la parte inferior de la boca. Esta parte de acá no la siento. Y pues es con lo que me quedé yo. Por eso me siento en paz con la sentencia. No siento o no creo que sea lo correspondiente al delito. Pero bueno, es lo que la juez consideró. Respeto lo que ella haya impuesto. No lo entiendo porque la realidad es que yo a la juez lo dije. Respeto su decisión, pero no estoy de acuerdo y no la entiendo. Hoy recientemente, el viernes pasado, nos llegó la apelación de Carlos, metió una apelación para la revocación de su fallo y de su sentencia. Y pues bueno, creo que pues todavía nos falta otro camino para seguir defendiendo pues la verdad y la justicia.